en el capítulo 1 y vamos a leer dos porciones de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Amén. Somos una creación especial. Esto incluye también a los amigos. Vamos a leer, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con un gloria a Dios puede tomar asiento. Iglesia, no solo nosotros somos una creación especial delante de Dios, sino que el hombre también en general es una creación especial delante de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos son hijos de Dios. Eso sí tiene que quedar claro en esta noche. Podemos ser todos criaturas delante de Dios, pero no todos han nacido de agua y del Espíritu. Amén. Así que rápidamente dando una introducción, eso de imagen y semejanza, algunos estudiosos interpretan y dicen que es Selem, que significa imagen o semejanza, como una representación de la naturaleza espiritual del hombre, su capacidad de reflejar aspectos de Dios, su sombra y su apariencia. También hay una palabra que se asemeja, que es Sel, que significa sombra. Existe una conexión etimológica entre Selem y Sel, sugiriendo que la imagen puede ser vista como una sombra de la realidad divina. La relación con Dios. La imagen de Dios en la tradición hebrea no se refiere a una representación física, sino que más bien la capacidad del ser humano de reflejar cualidades divinas como la razón y la moralidad. Mire, Dios no comparte algunos de sus atributos, porque son atributos que solo le pertenecen a Dios, porque solo Dios es omnipresente, porque solo Dios es omnipotente, porque solo Dios es omnisciente y omnisapiente. Nadie más tiene estos atributos, sino solo uno, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él sí nos exige que seamos santos como Él es santo. Él quiere que nosotros compartamos, o que Él quiere compartir unos atributos que Él tiene, y son los atributos morales y también de la razón. Así que en el principio, cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, no habla de una imagen física en sí, hablando literalmente, sino que habla de un intelecto en el hombre, de un señorío en el hombre, porque le tocaba señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias del campo. Pero hay algo que debemos de preguntarnos en esta noche. Bueno, sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sabemos que Dios creó la tierra, los cielos, los astros y los planetas. Pero entonces, ¿cómo formó Dios los cielos y la tierra, incluyendo también al hombre? Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay demás religiones politeístas como los griegos que le dan principio a sus dioses, pero acá no podemos observar y tampoco vamos a ver a Moisés dándole principio a Dios. En Génesis dice, en el principio creó Dios. Dios ya estaba en el principio, Dios ya estaba en el principio, y por medio de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Así que les soy sincero, Jesús dice una vez, de lo que sabemos, hablamos. Mire, el ser humano de lo único que podría hablar es de cómo cosechar cualquier fruto de la tierra. El hombre puede hablar
de cómo trabajar y de cómo hacer negocios. Él puede hablarte de la composición de la tierra y de aún de los astros. Él te puede explicar la estructura del ADN, la estructura del átomo. Te puede hablar de cultura, religión, política y geopolítica. Pero el hombre no te puede dar una explicación de cómo fue que el hombre apareció acá en la tierra. O sea, cómo Dios lo hizo, cómo Dios lo formó en sí, cómo Dios hace la tierra, cuál fue el proceso que hizo para que acá estuviéramos. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Este es el terreno donde Dios ha puesto al hombre. Por ende, solo podemos hablar de lo que hemos conocido. Los de afuera, los científicos, filósofos, químicos, físicos, solo pueden hablar de lo que ellos han aprendido en la universidad o en la escuela. Pero ellos no nos pueden dar una cátedra de teología en cuanto a la revelación del nombre, en cuanto al evangelio de Jesucristo. Porque eso ha sido revelado, pero a esta amada iglesia. Eso le pertenece solo a los que son hijos. Como decía, puede que todos seamos criaturas delante de Dios, pero no todos han nacido del agua y del Espíritu. No podemos entender en sí cómo Dios hizo los cielos y cómo hizo la tierra. Por eso Moisés dice en Deuteronomio 29:29, dando a entender que las cosas del Espíritu solo las conoce Dios, porque las cosas secretas solo le pertenecen a Dios y las reveladas nos las dio a nosotros. Conocemos lo único que Él nos ha permitido saber. Sócrates dijo: lo único que sé es que nada sé. Y muy bien que decía eso, porque realmente no sabe nada acerca de las cosas de este mundo. Él puede hablar de la razón, él puede hablar de pensamientos de su cabeza, del idealismo. Sócrates hablaba sobre la razón y Aristóteles usaba la observación para entender la realidad del sentido del hombre. Era más bien pragmático en todo lo que hacía. Pero me gusta como dice Primera de Corintios 2:11, que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Por eso Sócrates podía solo llegar hasta tal punto de conocer de pronto sus razonamientos y conocer su pensamiento y conocer su alma y conocer lo que había alrededor. Pero cuando quería tener un acercamiento con lo divino, entonces no le atinaba a lo que era. Porque solo el Espíritu de Dios conoce las cosas que le pertenecen a Dios. Así que en conclusión, en esta primera parte, realmente no sabemos cómo fueron creadas los cielos y la tierra. Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra por medio de la palabra. Pero el hombre quiere dar un paso más atrás y pone el átomo y pone la materia y pone que existió una fuerza que empujó el mundo a ser creado y quiere darle explicación a todo. Pero la Biblia dice que simplemente Dios hizo las cosas y punto. Dios crea el cielo y la tierra y crea al hombre y forma al hombre. Bueno, hay otra pregunta que deberíamos de hacernos en esta noche. No sabemos cómo formó Dios o cuál fue el proceso que hizo. De pronto a nivel de ciencia y de conocimiento, porque la ciencia y el conocimiento, ¿a quién le pertenece realmente? Le pertenece a nuestro Dios. La sabiduría le pertenece a nuestro Dios. No la sabiduría de este mundo, la cual pasa y perece, sino la sabiduría que viene del cielo, como dice uno de los discípulos de Cristo, que es ante todo pura. Pero entonces, ¿en qué formó Dios los cielos y la tierra, incluyendo al hombre? Esto sí lo podríamos explicar, porque la palabra sí dice en qué fueron formados los cielos y la tierra.
El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si podemos observar por un momento en el Salmo 24:1, en el pronombre él tiene una tilde, no hablando de un objeto, no hablando de una cosa, hablando de Dios mismo. Porque Dios es omnipresente, porque Dios está en todo lugar. Su presencia está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Su gloria no está en todo lugar. Su gloria está en esta noche aquí presente con cada uno de nosotros. Porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo, año 49 después de Cristo, ciudad de Atenas, capital cultural de Grecia. Pablo se encontraba en el Areópago de Atenas, cuna de las mentes más brillantes de los filósofos más destacados del mundo antiguo. Se encontraba rodeado de los epicureos y de los estoicos. Si vamos por un momento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en uno de los títulos dice que Pablo llega a Atenas. Acá hay algo tan hermoso que Pablo hace. Mire, Pablo fue criado y fue instruido a los pies de Gamaliel, un fariseo en ese tiempo. Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, fariseo. Era más celosos que sus padres. Era hebreo de hebreos. Pero cuando él llega a Atenas, él ve a una ciudad entregada a la idolatría. Dice que su espíritu se enardecía se incomodaba al ver los altares que los griegos y los atenienses habían levantado a sus dioses. Y toman a Pablo y lo colocan en el Areópago, donde juzgaban a todas las personas. Y bueno, ¿qué es esto que estás hablando? Vienes aquí predicando nuevos dioses, predicando cosas extrañas, porque los atenienses les gustaba oír cosas diferentes, cosas nuevas. Y me gusta como Pablo empieza y dice: mire, el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo la tierra, el Dios que da vida a todo ser humano, a ese Dios les vengo a predicar. Porque veo que soy muy religiosos atenienses. He visto muchos altares, pero algo me llamó la atención. Y hay un altar con una inscripción que dice: al Dios no conocido. A ese Dios que no conocéis, vengo yo a predicarles en esta hora. Ahora sí podríamos decir: Sócrates, realmente no sabes nada. Lo único que sé es que nada sé. Es verdad, no sabes nada y nunca supiste nada de acerca de la divinidad. Si vamos por un momento, yo quiero que por un momento vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí en este versículo 27 y el versículo 28 es trascendental, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Mire, no me quiero enfocar en los estoicos, sino en los epicureos. Epicuro de Samos era un filósofo de la antigüedad
Y él tenía la teoría del atomismo, o sea, de átomos y vacíos, que el mundo estaba compuesto por átomos y vacíos, que lo que usted alcanza a observar, que lo que usted alcanza a tocar no es tan sólido como parece ser, porque en sí, en una minúscula y pequeña materia hay un vacío. Y Pablo le dice a esa gente: mire, yo sé que ustedes creen en el atomismo, yo sé que ustedes creen en lo que aquel filósofo les dijo, pero aún en el vacío del átomo nosotros vivimos, nosotros nos movemos y nosotros estamos en Dios. Aún ahí nosotros estamos, así que podemos entender que Dios crea el mundo en su eternidad. Dios crea el mundo dentro de él. Estábamos en Dios cuando Él comenzó a concebirnos, cuando Él comenzó a hacer la tierra y cuando comenzó a hacer los cielos y cuando comenzó a formar al hombre del polvo de la tierra. Por eso Hebreos 11:3 dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios entonces crea al hombre en su eternidad. Dios hace al hombre dentro de su eternidad, porque su dimensión es más extensa que la tierra y es más ancha que el mar. Según Job capítulo 11 versículo 9. No podríamos entender la mente de Dios, no podríamos entender la ciencia de Dios. Pero ahora, iglesia, hay una pregunta también ante todo esto. ¿Cómo formó Dios los cielos? Sí. ¿En qué formó Dios los cielos? En su eternidad. Pero hay algo que aún la juventud se pregunta a diario. Hay algo que yo me preguntaba aún en mi habitación llorando, aún en el bus llorando y preguntándole a Dios: bueno, Dios, ¿cuál es el propósito de estar yo aquí en la tierra? Joven, ¿no te has preguntado alguna vez, bueno, cuál es el propósito de estar aquí y sufrir tanto en este mundo? Porque es la verdad. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Allá afuera, cuando algunos estábamos, no teníamos paz, no teníamos calma. Mire, alguna vez de tanta desesperación estando en Cali, yéndome en contra de la voluntad de Dios, yéndome en contra del propósito de Dios, estaba tan cansado en un segundo piso, pero el diablo me metió algo en la cabeza y me dijo: ¿y por qué no te quitas la vida? ¿Y por qué no acabas con el tormento de tu vida de una vez? No tienes propósito, no tienes nada. ¿Por qué simplemente no te vas? Nadie te quiere y nadie te ama. Y recuerdo que estaba meditando ahí, llorando. ¿Sabe qué? Es verdad lo que me está diciendo aquella voz. Yo sé que es muy pequeño el lugar en donde estoy, solo es un segundo piso, pero si me voy de cabeza y me tiro por el ventanal, posiblemente pueda morir ahí y terminar con mi vida. Joven, de pronto en algún momento has pensado quitarte la vida. No lo hagas, porque hay uno que te ama, hay uno que dio tu vida por ti. En esa noche pude comprender que hay uno que extendió sus brazos y me tomó y me dio de su amor y de su misericordia. Él extendió sus brazos y Él nos sacó del lodo cenagoso. Pero en ese momento vi una foto, vi mi celular como se prendió solo y vi la foto de mi madre ahí, y algo en el interior me dijo: si te vas, a ella le va a doler. Si te vas, muchos te quieren también, Cristian. No lo hagas, joven. No lo hagas, porque hay un Dios que te ama. Hay una iglesia que también te ama. Hay un pastor que también ora por tu alma. Busca al Señor Jesús y Él en el momento tendrá que hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué no le rindes un aplauso al que merece la honra, al que merece la adoración? Y en ese momento pude comprender
que fui creado a su imagen y semejanza. Conforme a Dios fuimos creados, hombre y mujer, delante de Él. Tenemos algo grande delante de Dios. No dejes que la gente te diga que no eres importante. Si eres importante para Dios, eres una ficha clave, joven, para este ministerio del pastor Johnson. Eres una ficha clave aquí en esta iglesia. Allá en el principio, Bereshit bara Elohim, los cielos y la tierra. Eretz significa tierra o mundo. Pero también en Génesis 2:7 también hay una semejanza de tierra. Fuimos creados conforme al polvo de la tierra. Génesis 1 dice tierra, Eretz, según el hebreo, pero en Génesis 2:7 vemos el polvo de la tierra, y esta tierra no es Eretz, sino Adama, y hay una semejanza entre Adán siendo el primer hombre cuando fue tomado del polvo de la tierra. La tierra estaba desordenada. Estaba sin ausencia y sin forma. No había orden ni propósito. Había vacío, falta de estructura y orden. Había tinieblas y oscuridad, escondidos y miseria. Había muerte y destrucción. Dice que el Espíritu de Dios allá en el principio se movía. Las tinieblas, faz, significa aspecto. Las tinieblas tenían aspecto de un gran abismo, pero el Espíritu de Dios tenía un aspecto de muchas aguas. En la superficie del mar puede verse la luz por causa del sol, pero si se va más y más y más y más y más profundo, allá en las profundidades del mar hay oscuridad, pero no hay ausencia de agua. Asimismo, aunque el mundo esté en tinieblas, no hay ausencia de Dios. Dios sigue llamando al que está perdido, al que está en miseria, y dice en esta noche, joven, busca a Dios, porque aún hay tiempo de buscarlo. He aquí el día aceptable. He aquí el día de la salvación. No, joven, no endurezcas tu corazón. Ablanda tu corazón. ¿Qué dice Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón. Dios está reclamando el corazón de un joven. Dios está reclamando el corazón de un amigo. Dios quiere tomar ese corazón de piedra y darle un nuevo corazón de carne, un corazón que sienta. Mire, hay una relación de Génesis 1:1, 1:2 con el hombre. Porque el hombre es un pedazo de tierra. El mundo allá es un pedazo de tierra seca, desordenada y sin propósito. No tiene forma y no tiene orden. Y nosotros en algún tiempo estábamos vacíos. Solo había oscuridad, solo había miseria y muerte y destrucción. Andábamos en las profundidades de las tinieblas que tenían aspecto de un abismo profundo. Pero ¿sabe qué? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra, luz le resplandeció. Ahora hay una imagen diferente en nosotros. Nosotros éramos esos. Nosotros traíamos la imagen del primer hombre. Pero ahora traemos una imagen totalmente diferente.
Hay un espíritu que dice Abba Padre. Hay un espíritu que clama al Padre. Ahora somos hechos de nuevo, que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Dios. Somos nuevas criaturas en Dios. Me encanta cuando Jesús habla con Nicodemo. Tú que eres un maestro de la ley, ¿no entiendes mis palabras? ¿No entiendes que es necesario nacer del agua y del Espíritu? Porque lo que es nacido de la carne, carne es humanidad. Y esta humanidad nos arrastra siempre a hacer lo malo. Miserable de mí, dice Pablo, pero doy gracias a Dios que Él me ha librado. Doy gracias a Dios de que Él me dio de su Espíritu. Nicodemo, joven, amigo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. No por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino que dice Juan, por voluntad de Dios, para que traigas una imagen celestial. En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 49 dice algo muy profundo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postre, Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, conforme al terrenal. Así serán los terrenales. Pero iglesia, conforme al celestial, así serán los celestiales. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí les digo un secreto: no todos dormirán, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si traímos la primera imagen del hombre terrenal, entonces traeremos la imagen del celestial. Seremos transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Por eso, el nacimiento de Cristo fue diferente. Ya para ir terminando la prédica, para ir terminando y dándole conclusión a esta palabra, por eso el nacimiento de Cristo fue diferente. Nacido de una mujer virgen. ¿Sabes? Concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo sucederá? Pues resulta siendo que la sombra del Altísimo te cubrirá. Allá en el principio, cuando Dios nos estaba formando en las entrañas de la tierra, la sombra del Omnipotente nos cubrió. La sombra del Omnipotente nos dio forma y nos hizo. Por eso hay una ley que rige sobre todas las leyes. Hay una ley inmarcesible, una ley inmutable. Y Dios, que es el autor de ella, decide que por medio de ella fueran creadas los cielos y la tierra, creadas todas las cosas visibles e invisibles, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cristo en el corazón de Dios. No podíamos ver la gloria del Dios invisible, pero el unigénito Hijo
de Dios nos la dio a conocer. Iglesia, escucha, algo profundo estaba siendo concebido, un camino inescrutable, un camino desconocido para el hombre mortal, pero tan cercano para el nuevo hombre que nace de Cristo. Mira, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, nada existía, pero Dios en su dimensión da luz a la dimensión del hombre natural por medio de lo sobrenatural. Por eso, en el puro afecto de su voluntad descansaba la gracia y la misericordia. En las profundidades de lo más secreto de Dios se entretejieron las coyunturas del perdón. En las entrañas no de la tierra, sino de la dimensión del Espíritu, fue formada la salvación. Y como dice Isaías, un hijo nos fue dado, un hijo nos fue dado. Y Dios dijo: sea Cristo la luz del mundo. Y la luz fue concebida y vimos la gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ponte de pie un momento, iglesia. Ponte de pie un momento, joven. ¿Por qué no vienes al altar? ¿Por qué no derramas tus lágrimas en el altar? ¿Por qué un corazón tan duro delante de quien te ha amado tanto? Él no dio la vida por ti. Ponte a pensar por un momento. Si estás acá es por misericordia. Joven, no te quedes ahí. Yo te comprendo, ¿sabes? Hay mucha gente que me ha observado mis tatuajes, que ha observado mi aspecto cuando llego de pronto con ropa normal. Pero sabe, todo es por la gloria de Dios. Esto lo hice sin conocimiento. Y no importa el error que hayas cometido, este Dios te ama demasiado. No importa lo que hayas hecho, el Espíritu de Dios se movía en el principio, pero ahora se va a mover en el corazón de un joven, en el corazón de un amigo. Si aún hay alguien más, la invitación está abierta. No te arrodillas ante los hombres, te arrodillas ante el único merecedor de la gloria, merecedor de la honra. Padre del cielo, Señor, tú te movías allá en el principio. Te ruego, Señor, muévete en el corazón de esta joven, muévete en su existencia, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en tu nombre, Señor. Ve cada mente, ve cada corazón, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Tú sabes que somos polvo, y al polvo he de volver, y al polvo he de volver, y al polvo he de volver. Pero los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Oh Espíritu Santo, muévete, Señor. Rompe cadenas y ataduras, mi Señor Jesús. Tú eres bueno. Él nunca recibe